Si hoy estoy aquí, abriendo mi pecho después de 44 años de silencio, es porque ya no me queda miedo. A mis 62 años, descubrí que el silencio pesa más que cualquier recuerdo traumático y que callar solo alimenta a los monstruos que creen tener derecho sobre nuestras vidas. Pero antes de que les revele, porque aquella noche de julio de 1980 quedó tatuada en mis huesos, tengo que llevarlos conmigo a ese tiempo, a ese lugar, a la vida que yo tenía cuando todavía creía que el mundo era seguro para una muchacha pobre que solo quería ayudar a su familia. Mi nombre es Miranda Ramírez. Nací y crecí en Acapulco, Guerrero, cuando aún era un paraíso de hoteles nuevos, playas llenas de turistas extranjeros y luces que brillaban cada noche, como si la ciudad jamás quisiera dormir. Pero mi mundo estaba lejos de esa zona dorada que salía en las postales. Mi mundo era la colonia Progreso, un barrio humilde donde las casas parecían sostenerse unas a otras para no caerse. Vivíamos 6 hermanos, mis padres y yo en una casita de bloques sin pintar, con techo de lámina que rugía cada vez que llovía como si se fuera a arrancar de un momento a otro. A pesar de nuestra pobreza, la casa estaba llena de vida. Mi padre, don Esteban, manejaba taxi desde antes de que yo naciera. Era un hombre silencioso, de mirada dura, pero de corazón suave para sus hijos. Mi madre, doña Refugio, lavaba ropa ajena desde la madrugada hasta que se le entumecían los dedos. Mi hermano mayor, Pedro, trabajaba en lo que encontraba. Yo era la mayor de las mujeres y eso significaba responsabilidades que mis hermanos varones jamás conocieron: levantarme temprano, preparar el almuerzo, lavar ropa, cuidar a los niños y buscar trabajo. Sin mucha suerte, pero había algo en mí, a mis 18 años recién cumplidos, que quería más. No lujo, no extravagancia. Solo que mis hermanos tuvieran útiles nuevos, que mi madre descansara un poco, que mi padre no llegara cada noche con el alma molida por las horas en el volante. Por eso, cuando una tarde de junio llegó mi tía Consuelo, con su manera apresurada de hablar y esa sonrisa que siempre anunciaba algo importante, mi vida dio un giro del que no tendría retorno. Miranda, dijo apenas cruzó la puerta, sin saludar ni sentarse. Tengo algo que te interesa. El licenciado Octavio Sandoval está buscando una muchacha para su casa, trabajo de interna, buen salario, comida incluida, un día libre. Ese nombre pesó en el aire. Todos en Acapulco lo conocían. Un abogado prestigioso, de esos que salen en el periódico defendiendo empresarios ricos, con una mansión en Las Brisas, el barrio donde vivían los millonarios. Mi madre dejó la cubeta que estaba lavando. Mi padre apagó el radio. Yo sentí un cosquilleo extraño en la nuca, mezcla de miedo y esperanza. Mi tía siguió hablando con entusiasmo. Es hombre educado, serio, viudo, paga puntual. Matilde, la señora que trabaja allí, me dijo que es respetuoso, nada de problemas. Solo quiere ayuda en la casa porque ya está mayor. El sueldo que mencionó era 3 veces lo que cualquier muchacha de mi edad podía ganar, 3 veces la esperanza, 3 veces el riesgo. Esa noche, mis padres me sentaron en el patio. La luz de la luna caía sobre nosotros como una bendición tímida. Mi padre encendió un cigarro. Eso solo lo hacía cuando algo le preocupaba. Hija, dijo con voz ronca, esto puede ser bueno para ti, pero también puede ser peligroso. Vas a vivir sola en casa de un hombre. Va a estar la señora Matilde, respondí con ingenuidad. No estaré realmente sola. Los hombres respetables también cometen faltas, murmuró él. Si algo pasa, lo que sea, regresas a casa. No importa que el dinero nos haga falta. Tu dignidad vale más que todo. Asentí. Quería creer que nada malo podía pasarme si yo hacía las cosas correctamente. ¡Qué ingenua era! Al día siguiente, mi tía me llevó a conocer la residencia. Nunca había visto algo así. Un portón eléctrico, un jardín tan perfecto que parecía de revista, ventanas enormes, paredes blancas, mármol por todas partes,
vista directa al mar. Me sentí diminuta frente a tanta perfección. Entramos por la cocina de servicio, que era más grande que toda mi sala y mi comedor juntos. Allí conocí a Matilde. Era de esas mujeres que cargan toda la vida en la espalda. Ojos cansados, manos fuertes, sonrisa suave. Me miró como se mira a quien está a punto de entrar en un mundo que no le pertenece. Tú debes ser Miranda. Ven, el licenciado quiere conocerte. El licenciado Sandoval me recibió en su estudio. Era un hombre alto, atractivo para su edad, de barba bien recortada y voz profunda que imponía respeto. Se levantó al verme, sonrió con amabilidad, me ofreció asiento. Era educado, era cortés. Era exactamente el tipo de hombre que hace que cualquier padre humilde baje la guardia. Me explicó el trabajo con calma: limpiar, ayudar en cocina, lavar y planchar. Tendría un cuarto propio con baño, comida incluida, un día libre, un salario que cambiaría por completo la vida de mi familia. Acepté, firmé. No imaginé que estaba firmando el contrato que sellaría una de las peores experiencias de mi vida. Mis padres lloraron de emoción aquel día. Mis hermanos me abrazaron felices. Mi madre me preparó mole para que no extrañara tanto la casa. Mi padre me dijo antes de dormir: prométeme que me llamarás si algo te hace sentir incómoda. Lo prometí. Pensé que nunca sería necesario. El primer día fue perfecto. El segundo también. Matilde me enseñaba todo con paciencia. El licenciado parecía amable, reservado, de esos hombres que agradecen el trabajo bien hecho. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas, incluso agradables, hasta que Matilde se fue. Ese viernes, cuando se despidió, me abrazó fuerte. Una fuerza que me sorprendió. Me dijo algo que en ese momento no entendí: cuídate, muchacha. Cuídate más de lo que cuidas esta casa. Sus ojos brillaban con algo que parecía advertencia, pero yo era demasiado inocente para entender. El lunes siguiente, me quedé sola con él. Desde entonces, pequeñas cosas empezaron a cambiar. Cosas que en ese momento no reconocí como señales de peligro. Cosas que ahora, mirando atrás, estaban tan claras como gritos en la oscuridad. El licenciado comenzó a pasar más tiempo en la cocina mientras yo cocinaba. Preguntaba sobre mi vida, sobre mis gustos, sobre mi familia. Al principio pensé que era amabilidad, pero después empezó a acercarse demasiado, a elogiar mi cuerpo disfrazando el comentario como cumplido, a aparecer detrás de mí sin que yo lo escuchara venir. Nunca pensé que un hombre capaz de hablar tan bien, de vestir tan elegante, de vivir en una casa tan hermosa, pudiera esconder algo tan oscuro. Una tarde, estuve limpiando la sala y de pronto, él estaba detrás de mí, tan cerca que casi pegué un grito. Perdón, licenciado, no lo escuché. No te preocupes, dijo con una sonrisa que me erizó la piel. Solo quería ver cómo ibas. Se quedó ahí, observándome, respirando cerca. Demasiado cerca. Fue la primera vez que sentí miedo en esa casa. Un miedo pequeño, apenas un susurro, pero suficiente para que mi corazón se apretara. Con el paso de los días, ese susurro se convirtió en presión constante, en alerta silenciosa, en un presentimiento que me decía que algo malo estaba por pasar. Y yo todavía no sabía que ese presentimiento tenía razón. Muy pronto, aquella casa hermosa se convertiría en una jaula. Muy pronto, dejaría de ser la muchacha que llegó con ilusiones. Muy pronto, estaría corriendo por mi vida. Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete al canal, porque lo que viene en la siguiente parte es lo que marcó el comienzo del infierno. Los primeros días sola en aquella mansión fueron extraños. No había ruidos, no había voces, no había risas de Matilde llenando los pasillos. Solo estaba yo, y él. El licenciado Sandoval parecía más presente que nunca. Comenzó a quedarse en casa por las tardes, alegando que tenía trabajo de escritorio, pero en lugar de estar en su estudio, aparecía en las habitaciones donde yo limpiaba. A veces solo observaba.
A veces hacía preguntas que parecían inocentes, pero que me hacían sentir como si estuviera siendo evaluada, medida, estudiada. Yo intentaba mantener la distancia. Hacía mi trabajo rápido, sin levantar la mirada más de lo necesario, pero había momentos en los que era imposible evitarlo. Él se acercaba demasiado, se inclinaba para hablarme al oído como si no pudiera hablar desde 1 metro más atrás. Se movía en silencio, como un depredador acostumbrado a cazar en su propio territorio. Un jueves por la tarde, mientras limpiaba la sala, sentí su presencia antes de escucharlo. Era como si el aire se volviera más pesado cuando él entraba. Me giré y estaba allí, a menos de un paso de mí. Perdón, licenciado, dije, retrocediendo un poco. No lo escuché entrar. Me gusta verte trabajar, respondió con un tono que ya no sonaba cordial, sino insinuante. Eres muy aplicada. No supe qué responder. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Él dio un paso más hacia mí, tan cerca que podía oler su loción. ¿Tienes novio, Miranda? No, licenciado. ¿De verdad? Una muchacha tan bonita debe tener pretendientes. No tengo tiempo para eso. Una lástima. La juventud no vuelve. Sus ojos bajaron a mi cintura. Ese detalle, ese gesto, fue como un golpe. Quise salir corriendo, pero me obligué a mantener la calma. Debo terminar de limpiar, licenciado. Él sonrió, pero era una sonrisa que me hizo sentir sucia. Claro, no te molesto, pero si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí. Mi estómago se revolvió. Esa frase no era amable, era una advertencia disfrazada de generosidad. Esa noche, en mi cuarto, escribí una carta para mi madre. Le conté que me sentía incómoda, que algo en el licenciado no me gustaba, pero no tuve valor para enviarla. Sabía lo que pasaría si mi padre leía esa carta, vendría por mí de inmediato y habría violencia. No podía arriesgarme. Mi familia dependía de mí, pero lo que al principio fueron insinuaciones pronto se convirtieron en invasiones. Un lunes por la tarde, mientras doblaba ropa en el lavadero, lo escuché entrar. El espacio era pequeño, casi no cabíamos los dos. Me giré para decirle que regresaría al rato, pero él ya había bloqueado la salida. Miranda, dijo con voz calmada, necesito hablar contigo. Claro, licenciado. Intenté mantener mi voz firme. Eres una muchacha especial, muy diferente a las demás. Gracias, licenciado. Me gustas. Esas dos palabras hicieron que mi corazón se detuviera un segundo. No supe qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Él dio otro paso hacia mí y quedamos casi cuerpo a cuerpo. Licenciado, por favor, yo solo quiero trabajar. Yo también quiero que trabajes, pero eso no quita que pueda haber otras cosas entre nosotros. Eso no está bien. Mi voz tembló, su sonrisa desapareció, sus ojos cambiaron, como si dentro de él hubiera una persona distinta, más oscura, más peligrosa. Mira, muchacha, dijo con un tono seco, te estoy ofreciendo algo bueno. No seas tonta. Mi respuesta es no. Levantó la mano y rozó mi mejilla con los dedos. Sentí náuseas. Eres muy bonita para estar perdiendo tiempo limpiando pisos. Podría darte una vida mejor. Me aparté de golpe. No, licenciado, por favor, respétame. Entonces lo vi. Ese gesto, ese destello en su mirada que anunciaba peligro. Como quieras, dijo con frialdad. Se fue sin decir más, pero el silencio que dejó detrás fue peor que cualquier grito. Esa noche dormí con la puerta atrancada con una silla. Despertaba con cualquier sonido. Cada sombra me parecía un presagio, y yo estaba en lo cierto. Los días siguientes se volvieron una pesadilla silenciosa. Él comenzó a dejarme notas en mi cuarto. Eres mía. Deja de huirme. No tienes por qué tener miedo. Yo las rompía, pero cada noche aparecían nuevas. También dejó chocolates caros en mi cama, flores, perfumes. Era como si intentara comprar algo que yo no estaba dispuesta a dar. Un viernes por la noche, lo encontré en la cocina. Tenía una copa de vino en la mano, y los ojos ligeramente nublados. Miranda, amor, ven.
Mi cuerpo entero se tensó. No, licenciado, estoy ocupada. No estás ocupada. Estoy hablándote. ¿Por qué me evitas? No lo evito, solo hago mi trabajo. Tu trabajo, tu trabajo. Siempre tu maldito trabajo. Dio un paso más hacia mí y supe que algo iba muy mal. El olor a alcohol lo envolvía. ¿Sabes qué día es mañana? Es sábado. Exacto, y los sábados no trabajo. Podríamos salir. Te voy a llevar a un restaurante bonito. Vamos a comportarnos como una pareja. No, licenciado. Ya le dije que no estoy interesada. Entonces ocurrió. La bofetada. Fuerte, seca, infame. Sentí la piel arder. Un zumbido me llenó los oídos. Quise llorar, pero algo dentro de mí se endureció. Él me agarró del brazo con fuerza. Te doy trabajo, te doy regalos, te ofrezco una vida mejor y tú me hablas de respeto. Voy a renunciar, dije entre lágrimas. No vas a ninguna parte. Si te vas antes del año, te demando. Y créeme, puedo arruinar a tu familia. Esas palabras me destruyeron, me paralizaron. El miedo se volvió un nudo en mi garganta. Tu papá es taxista, ¿no? Una llamada mía y le quitan el permiso. ¿Quieres que pase eso? No. Entonces compórtate. Me soltó de golpe y salió de la cocina. Esa noche dormí con un cuchillo debajo de la almohada. El sábado amaneció nublado. El aire estaba pesado, insoportable. Él actuó como si nada hubiera pasado. Sonrió, pidió su café, habló de sus pendientes, y después se fue diciendo que regresaría en la tarde. Cuando escuché su carro irse, lloré. Lloré como no lloraba desde niña. Pero estaba viva. Por unas horas, estaba a salvo. Pasé la mañana limpiando. Luego me encerré en mi cuarto para pensar. Mi mente era un torbellino. No podía irme, no podía quedarme. Cualquier decisión tenía consecuencias terribles. A las 4 de la tarde, escuché su carro entrar. Algo en mí lo supo, ese día iba a pasar algo irreversible. Entró a la casa y me llamó desde el estudio. Miranda, Venezuela. Su voz estaba tensa. Cuando entré, lo vi, distinto, los ojos rojos, el aliento a alcohol, la camisa desabrochada. Siéntate, prefiero estar de pie. No fue una pregunta. Me senté. Él se levantó y caminó alrededor del escritorio. Cada paso suyo hacía que mi corazón latiera más rápido. He sido bueno contigo, dijo. Muy bueno. Pero tú no entiendes. Licenciado, por favor, cállate. Su grito atravesó mis huesos. Eres joven. Yo soy un hombre. Tú vives en mi casa. Es natural lo que siento. Déjeme en paz. Ya no voy a pedirte permiso. Me tomó por los hombros. Sentí su respiración en mi cuello. Empujé, grité, me zafé. Entonces me agarró del brazo con brutalidad. Vamos arriba. No, vamos arriba. Me arrastró hacia las escaleras. Yo pataleé, lloré, me aferré al marco de la puerta. Él estaba fuera de sí. Por favor, licenciado, no haga esto. Ya es tarde para suplicarme. Llegamos al primer escalón. Yo sabía que si subíamos esos escalones, mi vida se rompería para siempre. Entonces hice lo único que mi instinto desesperado me permitió hacer, lo mordí. Fuerte, con toda mi fuerza. Lo mordí tan fuerte que sentí su sangre en mi boca. Me soltó con un grito. Corrí hacia la puerta principal. Mis manos tocaron la manija, pero él me agarró del cabello con tal fuerza que sentí que me arrancaba el cuero cabelludo. ¡Hija de la chingada! Caí al suelo. Me arrastró de los cabellos hacia las escaleras de nuevo. Yo gritaba, rogaba, lloraba, pero no había nadie a quien importarle. Los ricos viven rodeados de muros altos para no escuchar los gritos de sus empleados. Y ese día, mi grito se perdió en el silencio. Mi cuerpo dolía desde el cuero cabelludo hasta los tobillos, pero el verdadero dolor era el miedo puro que se me clavaba en el pecho mientras él me arrastraba hacia las escaleras. Grité, lloré, pataleé, supliqué, pero mis palabras caían en un vacío hecho de concreto, riqueza y poder. En esas casas enormes, diseñadas para aislar a los ricos del resto del mundo, nadie oía nada, nadie veía nada, nadie quería ver. Cállate,
gruñó mientras tiraba de mi cabello con tanta violencia que sentí que el mundo se me nublaba. Deja de hacerla de drama. Cada vez que mi cuerpo golpeaba un escalón, el aire se escapaba de mis pulmones. Tenía las manos temblorosas intentando aferrarme a algo, pero sus dedos alrededor de mi muñeca eran como esposas de hierro. No, licenciado, por favor, no. Te advertí, dijo con el aliento cargado de vino. Te lo dije. Fui amable, fui paciente, y tú solo eres una ingrata. Mis piernas golpeaban las maderas frías de los escalones. Mis dedos arañaban el borde de los peldaños tratando de frenar la subida, pero él me llevaba como quien arrastra un saco de objetos sin valor. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, mi respiración era un jadeo desesperado. Lo miré, con lágrimas nublándome la vista. Licenciado, por favor, déjeme ir, por favor. Ya no tienes opción, Miranda. Vi su habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La luz amarilla del interior proyectaba su sombra hacia donde yo estaba. Una sombra grande, una sombra que avanzaba sobre mí. Sabía que si cruzaba esa puerta, no sería la misma persona jamás. Mi vida se partiría en un antes y un después irreparable. Y entonces, en un último intento de supervivencia, hice lo único que podía hacer, cambié de estrategia. Espere, dije de golpe, intentando que mi voz sonara convincente a pesar del temblor. Está bien, acepto, pero no así. Déjeme ir al baño primero. Él frenó de golpe. Sus ojos se entrecerraron, desconfiados, calculadores. ¿Al baño? Sí, solo necesito arreglarme. No así, por favor. No así. Me miró como quien analiza a un animal herido. Finalmente, sonrió. Una sonrisa torcida, perversa. Tienes 5 minutos. Me empujó hacia el baño del pasillo y cerré la puerta tras de mí. Con un seguro tembloroso, mi corazón golpeaba contra mis costillas como si quisiera escapar por sí solo de aquel infierno. 5 minutos. 5 minutos para salvar mi vida. Busqué frenéticamente con la mirada algo, cualquier cosa, un objeto pesado, algo que pudiera defenderme. Pero el baño estaba impecable, perfectamente ordenado por mí misma horas antes. Solo había toallas, jabón, productos de limpieza y un gran espejo. Miré debajo del lavabo. Solo frascos. Nada útil. Me acerqué a la ventana. Era pequeña, vertical, estrecha, pero quizás mi cuerpo, delgado y joven, podía pasar. La abrí. El aire caliente de Acapulco entró golpeándome el rostro. Miré hacia abajo. 4 metros. Un jardín, césped, piedras decorativas. Con suerte aterrizaría en el pasto. Con mala suerte, en una roca. Podría romperme la pierna. Podría fracturarme. Podría quedar inconsciente. Pero si me quedaba, no. Quedarse no era una opción. Miranda, llamó su voz desde afuera. Ya pasó 1 minuto. Apresuré mis movimientos. Mis manos temblaban tanto que casi se me resbalaba el marco de la ventana. Pasé una pierna, luego la otra. El borde raspó mi cadera. Mi respiración era un grito mudo. 2 minutos, dijo con tono cantarín. Mis manos sudaban. Sentía que iba a caer antes de tiempo. Cerré los ojos. Pensé en mi madre haciendo tortillas. Pensé en mi padre manejando su taxi bajo el sol. Pensé en mis hermanos esperando mi llegada los domingos. Y salté. La caída fue un latigazo, un suspiro, un vacío, un impacto brutal. El dolor llegó como un fogonazo ardiente en mi tobillo derecho. Un crujido, un estallido. Grité, pero me tapé la boca inmediatamente. Debía callar. Debía ser invisible. Debía desaparecer. Intenté levantarme. Imposible. Mi tobillo estaba como fuego líquido. Arriba. Escuché la puerta del baño reventar. Un golpe, otro, un tercero, y luego su voz. Un rugido de furia demoníaca. ¿Dónde estás? El terror me obligó a moverme. Me arrastré como pude entre el césped húmedo y las piedras. Mis manos se llenaron de tierra y sangre. Las palmas me ardían.
Sentía la piel de mis rodillas rasgarse. Miranda. Giré hacia la parte lateral del jardín. Había una pequeña puerta de servicio en el muro. Estaba cerrada con candado, pero debajo había un hueco, apenas suficiente para que pasaran los cables del sistema de riego. Era estrecho, muy estrecho, pero era mi única oportunidad. Me arrastré hacia allí. El dolor del tobillo era insoportable, como si algo dentro se moviera fuera de lugar. Detrás de mí escuché sus pasos bajando la escalera del jardín. Corría, venía hacia mí. No vas a escapar, no vas a ningún lado. Me tiré al suelo frente a la abertura. Introduje la cabeza. El metal raspó mis hombros. El hueco era tan pequeño que apenas podía respirar mientras avanzaba. Mi ropa se enganchaba. Mi piel ardía, pero seguí. Sentí la vibración de sus pasos acercándose. ¡Ahí estás! Ese grito me heló la sangre. Con un último esfuerzo desesperado, empujé mi cuerpo entero a través del hueco. Mis caderas quedaron atoradas por un segundo eterno. Él ya estaba casi detrás de mí. Extendí mis brazos, me agarré con los dedos al pavimento del otro lado, y jalé. Mi cuerpo salió del hueco como proyectado por la desesperación. Caí en la calle de atrás, sola, herida, pero libre. Escuché golpes del otro lado del muro. Él golpeaba la puerta, furioso. Gritaba mi nombre como una amenaza. Me levanté tambaleando. Mi tobillo no podía soportar mi peso, pero me sostuve contra la pared. Comencé a cojear calle abajo. Cada paso era una tortura. Mi respiración se entrecortaba. El mundo daba vueltas. La calle estaba vacía. Era una zona donde las familias ricas pasaban los fines de semana en la playa o encerradas con aire acondicionado. No había nadie, nadie para ayudarme, nadie para protegerme. Entonces escuché el motor de un carro. Él, volteé y lo sexta salir del portón con su carro negro. Avanzaba rápido, muy rápido. Sus faros me apuntaron como si yo fuera una presa iluminada en el desierto. Miranda, detente. No respondí. Solo traté de avanzar más rápido, aunque cada paso me arrancaba lágrimas. Y entonces, como un milagro, apareció un camión de ruta subiendo la pendiente. Un camión viejo, pintado de azul, de esos que recogían a las empleadas domésticas al final del día. Le hice señas con ambas manos. Desesperada, el chófer frenó bruscamente. Sus ojos se abrieron al verme. «Súbete, hija», gritó. Yo traté de correr hacia la puerta del camión, pero el tobillo me traicionó. Caí de rodillas. El chófer bajó de inmediato y me ayudó a entrar. Apenas subí, el carro del licenciado se detuvo frente al camión. Él bajó del vehículo. Su rostro, Dios mío, su rostro parecía el de un hombre capaz de cualquier cosa. «Esa muchacha es mi empleada», gritó, acercándose rápido. «Bájenla». El chófer se plantó en la puerta del camión, con expresión dura. «La muchacha está herida, señor. Yo la llevo al hospital». «Es un asunto privado», rugió el licenciado. «Dije que la baje». El chófer lo miró con una mezcla de desdén y valentía. «Pues tendrá que bajarme a mí también», respondió. En ese momento, otros dos pasajeros se asomaron. Gente humilde como yo. Sus miradas lo juzgaron en silencio. El licenciado lo entendió. Era demasiado riesgo para él, demasiadas miradas, demasiados ojos que podrían hablar. Golpeó la puerta del camión con rabia. «No has terminado conmigo, Miranda», dijo con una voz que me heló la sangre. «Esto no se queda así». El chófer cerró la puerta y arrancó. Yo me desplomé en un asiento. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía respirar. Miré por la ventana trasera. Él estaba ahí, de pie, viendo cómo el camión se alejaba. Sus ojos brillaban con odio. Ese día, aquel hombre perdió el control sobre mi cuerpo, pero durante muchos años conservó poder sobre mi silencio. El chófer me llevó directo al hospital, y allí comenzó otro tipo de dolor, otro tipo de lucha, una que duraría décadas. El hospital olía a desinfectante, sudor y miedo.
Ese tipo de miedo silencioso que se mezcla con el dolor físico y se queda pegado a la piel por años. Cuando el chofer frenó frente a la entrada de urgencias, mi cuerpo entero ya estaba temblando sin control. Él bajó primero, gritó por ayuda, y 2 enfermeros se acercaron con una camilla. Se cayó, dijo el chofer, sin saber exactamente qué historia contar. O algo le pasó. No sé, véanla, por favor. No hizo falta decir nada más. Mi tobillo estaba hinchado como un melón, con un color amoratado que anunciaba fractura. Mis brazos y piernas tenían rasguños profundos, mi ropa estaba sucia y rasgada, mi cabello lleno de tierra. No parecía una caída, parecía una huida, una fuga desesperada. Los enfermeros me subieron a la camilla y me llevaron por el pasillo. Cada movimiento hacía que el tobillo me ardiera como si me lo estuvieran quemando. Mis lágrimas corrían sin permiso, pero trataba de contenerlas. En mi cabeza todavía resonaba su voz, esa amenaza que había lanzado desde la calle: no has terminado conmigo. Esas palabras se repetían como un eco aterrador. Un médico joven, de rostro amable, revisó mi tobillo, mis heridas y mis signos vitales. Mientras tocaba mi pie con cuidado, haciendo presión leve, yo gritaba sin querer. Está fracturado, dijo. Vamos a tomar radiografías, pero te advierto que va a necesitar yeso, quizá hasta 8 semanas de inmovilización. Asentí sin poder responder. Mi garganta estaba cerrada. No podía hablar. No podía ordenar mis pensamientos. Sentía cada músculo tenso, como si todavía estuviera corriendo. ¿Qué te pasó, hija?, preguntó el médico, viéndome con preocupación. Esto no es una simple caída. Miré hacia otro lado. No podía decir la verdad. No me salían las palabras. ¿Cómo explicar algo que ni yo misma podía asimilar? Si hablaba, él sabría. Si hablaba, vendría por mí, por mi familia, por todos. Me caí, susurré, desde una ventana. No era exactamente una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Lo suficiente para que dejaran de hacer preguntas. Está bien, ahora enfócate en respirar, respondió el médico, sin presionar más. Me llevaron a tomar radiografías. El chofer, ese hombre al que no conocía, se quedó esperando en la sala. Cuando terminaron, me colocaron yeso desde el pie hasta debajo de la rodilla. El dolor disminuyó apenas un poco, pero seguía siendo punzante, como si mi cuerpo todavía recordara la caída. Después de 1 hora, el médico regresó con los resultados. Fue una caída fuerte, explicó. Tienes una fractura limpia, pero necesitarás muletas por unas semanas. Y antibióticos para los rasguños. Y descanso, asentí. Sentía que estaba dentro de un sueño borroso. ¿Hay algún familiar a quien podamos llamar? Mi corazón se detuvo un segundo. Mi familia. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo iba a explicar todo esto? Mi madre se desmayaría del susto. Mi padre mataría al licenciado Sandoval sin pensarlo 2 veces. Y luego iría a la cárcel. Y mis hermanos se quedarían sin él. Pero no podía regresar a casa como si nada. No con este estado. No en silencio. Sí. Llamen a mi papá, dije con un hilo de voz. Escribí el número con manos temblorosas. Media hora después, escuché pasos rápidos en el pasillo. Pasos conocidos. Pasos de un hombre desesperado. Y entonces apareció mi padre, don Esteban. Cuando me vio ahí, con el yeso blanco, los ojos hinchados, la ropa rota, el cabello hecho un desastre. Algo dentro de él se rompió. Lo vi en su mirada. Ese hombre que toda la vida había sido fuerte, silencioso, firme como una roca, se quebró. Mi niña, susurró, acercándose a mí. ¿Qué te hicieron? Las lágrimas que había estado conteniendo estallaron. Lloré con un dolor tan profundo que me dolió el pecho. Él me sostuvo la mano con fuerza. Su pulgar acarició mis dedos, algo que nunca hacía. Mi padre no era un hombre de gestos cariñosos. Era duro, seco, pero ese día, su mano temblaba. Papá, sollozaba. Papá, dime quién fue, dijo él,
con voz apagada. Dime quién te hizo esto. Miré hacia la ventana. No pude responder. No podía, porque si decía su nombre en voz alta, él vendría. Él haría lo que había prometido. Mi padre perdería todo. Mis hermanos sufrirían. Mi familia entera se hundiría. El silencio se apoderó de la habitación. Mi padre tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que solo había visto cuando murió su madre. No tienes que decirme nada si no quieres, dijo finalmente. Solo dime si quieres irte a casa. Asentí sin pensarlo. Sí, necesitaba irme a casa. Necesitaba estar lejos de él. Necesitaba sentir el olor a maíz de la cocina de mi madre, el ladrido de Canelo, las risas de mis hermanos. Necesitaba volver a mi mundo. Ese mundo pobre pero seguro. El médico habló con mi padre y le dio instrucciones, medicamentos, cuidados, reposo, total. El chofer entró un momento y me miró, con una mezcla de lástima y preocupación. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Asentí. Gracias. Usted me salvó. El hombre bajó la mirada, incómodo. Cualquiera lo habría hecho. No era cierto, lo sabía. No cualquiera se mete entre un rico poderoso y una muchacha pobre, pero él sí lo hizo. Mi padre le agradeció con un apretón de manos. Luego me cargó como si fuera una niña pequeña. Yo apoyé la cabeza en su hombro. Sentí el olor a sudor, a taxi viejo, a sol, el olor de casa. Durante el trayecto en taxi, ninguno de los dos habló. Yo miraba la ventana, viendo cómo las calles lujosas quedaban atrás, como la ciudad volvía a ser la que conocía, ruidosa, calurosa, caótica. Mi padre manejaba con las manos tensas alrededor del volante. Su mandíbula estaba apretada. Cuando llegamos a la colonia Progreso, mis hermanos estaban afuera jugando. Cuando me vieron, corrieron hacia el taxi, pero mi padre los detuvo con un gesto. Déjenla respirar. Mi madre salió de la casa y al verme gritó. Su grito se clavó en mis oídos. Me abrazó tan fuerte que casi me quita el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Hija, ¿qué te hicieron? Dios mío, yo lloré de nuevo. No podía explicarlo. No podía poner en palabras lo que había vivido. Se cayó, dijo mi padre, mintiendo por mí. Se cayó de una ventana de la casa donde trabajaba. Mi madre puso una mano en su pecho, horrorizada. Eso no fue una caída, murmuró. Esto es otra cosa. Esto es. Mi padre le lanzó una mirada pesada, una mirada que decía, no preguntes más. Esa noche me acostaron en el cuarto que compartía con mi hermana Rosa. Ella se sentó junto a mi cama sin decir nada. Solo me observaba con sus ojos grandes y tristes. Cada vez que intentaba sonreír, la sonrisa se rompía. Estoy aquí, hermana, me dijo. No estás sola. Me dormí llorando. Durante los días siguientes, apenas podía moverme. Mi madre me limpiaba las heridas. Rosa me peinaba lento, con suavidad. Mis hermanos me contaban chistes para intentar alegrarme. Todos sabían que algo terrible había pasado, pero nadie me presionó. Nadie me pidió detalles. Mi padre, sin embargo, estaba cambiando. Cada noche, cuando creía que todos dormíamos, se levantaba y salía al patio. Lo veía desde mi ventana. Fumaba, caminaba en círculos. Se llevaba las manos a la cabeza. Murmuraba palabras que no podía escuchar, culpándose, llorando en silencio. Mi madre lo veía. Una noche salió con él al patio. No quise escuchar, pero supe que hablaban de mí. Supe que mi padre quería vengarse. Supe que mi madre lo detuvo como pudo. Nos va a destruir, le dijo ella. Ese hombre tiene poder. No lo provoques. Ya tenemos a nuestra hija de vuelta. Eso es lo único que importa. Mi padre, con la voz rota, respondió, no debía haberla dejado ir. Esas palabras, aunque no eran para mí, se clavaron como un cuchillo. Culpé a mi padre por un tiempo, pero después comprendí que él hizo lo que pudo con lo poco que tenía. Yo era la que había guardado silencio. Yo era la que no había contado nada. Yo era la que había tratado de soportar sola
infierno que no era mío. El licenciado Sandoval no volvió a buscarme, no apareció por la colonia, no llamó, no mandó mensaje, no preguntó por mí, no porque fuera inocente, sino porque entendió que ya no podía tocarme sin exponerse, pero eso no significaba que estuviera a salvo. El miedo se quedó en mis huesos, en mis sueños, en el sonido de pasos detrás de mí, en el ruido de una puerta cerrándose, en la visión de una sombra alargada en la pared. Tenía pesadillas todas las noches. Me despertaba empapada en sudor, creyendo que él estaba en la puerta de mi cuarto. Creía escuchar su voz llamándome. Creía sentir su mano en mi muñeca. Mi madre dormía conmigo para que no estuviera sola. Pasaron semanas, luego meses. Mi pierna sanó, pero mi mente quedó herida para siempre. Y mientras yo lentamente recuperaba la movilidad, escuchamos un rumor en el barrio. El licenciado Sandoval había contratado a otra muchacha joven, una que, según decían, era más calladita, más sumisa, más tranquila, una que no hizo preguntas, una que no puso límites, una que, no sé, hasta el día de hoy, no sé si ella escapó, si corrió, si sobrevivió, si tuvo la misma suerte que yo. Esa duda todavía me persigue, esa duda. Y lo que venía después, porque mi historia no terminó con mi escapatoria. Apenas estaba comenzando. El tiempo pasó, pero no como pasa para la mayoría de la gente. Para mí, esos meses después de huir de la mansión no fueron meses. Fueron sombras acumuladas. Fueron heridas que no sangran por fuera, pero que arden por dentro cada día. Yo caminaba, o más bien cojeaba por la casa y por la vida como un fantasma que respiraba, pero sin poder sentirse viva del todo. Dormía poco, comía poco, me asustaba con cualquier ruido. Cada vez que alguien tocaba la puerta, mi corazón se disparaba como si el licenciado estuviera ahí, esperándome. Cada vez que escuchaba un carro frenar, me ponía rígida como si mis huesos estuvieran hechos de miedo. No podía entrar al baño sola sin que mi respiración se acelerara. No podía mirar escaleras sin recordar cómo subía arrastrada, llorando, gritando sin que nadie escuchara. Mi familia hacía lo que podía. Mi madre me hablaba suave, como si una palabra alta pudiera romperme. Mi padre me miraba con una mezcla insoportable de culpa y rabia contenida. Mis hermanos intentaban hacerme reír con juegos, chistes, ocurrencias, pero yo ya no era la hermana mayor que ellos conocían. No era la muchacha fuerte, responsable, con ganas de comerse el mundo. Era una sombra, una versión rota de mí misma. Una tarde, mientras mi madre me trenzaba el cabello, Rosa se acercó y me preguntó algo que me heló. ¿Él te hizo daño? ¿Ese señor rico? Sentí un nudo en la garganta. Rosa era apenas una niña, pero sus ojos tenían esa claridad que solo los inocentes poseen. La miré y quise sonreírle, quise tranquilizarla, pero mis labios apenas respondieron. Ya pasó, hermana, le dije. Estoy aquí, estoy viva. Pero la verdad era que una parte de mí había quedado allá, en esa casa fría llena de mármol. Una parte de mí no regresó. Durante semanas, mis padres discutieron en silencio, creyendo que yo no escuchaba. Mi madre insistía en que debíamos dejar todo atrás, seguir adelante, no provocar al hombre que había intentado destruirme. Mi padre quería denunciarlo, enfrentarlo, gritar su nombre en la calle, arrancarle la máscara de hombre respetable. Pero la realidad era cruel. El licenciado tenía poder, tenía dinero, tenía conexiones. Nosotros éramos una familia humilde de un barrio olvidado. No teníamos abogados, no teníamos protección, solo teníamos miedo. El silencio fue nuestra única defensa. Después de 2 meses, cuando ya podía caminar apoyándome en una muleta, algo cambió. Una mañana, mi padre llegó del trabajo con el rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. Mi madre se acercó inmediatamente. ¿Qué pasó? Estás blanco. Él cerró la puerta con cuidado y se sentó. Nosotros, los hijos,
Nos reunimos alrededor como si presintiéramos algo. Yo sentí el corazón caerme al estómago. Hoy llevé a una señora a las brisas, dijo mi padre, tragando saliva, a una casa que ustedes ya conocen. El silencio cayó como un golpe. El licenciado, dijo mi padre, estaba en la entrada, saludó a la señora y luego me vio. Me vio directamente. Mi pecho se apretó. ¿Te dijo algo?, preguntó mi madre. Mi padre apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Sonrió. Esa palabra hizo que a todos se nos erizara la piel, pero no una sonrisa normal, una sonrisa de burla, de esas que dicen sé dónde vives, sé quién eres, sé que no puedes hacerme nada. Sentí náuseas. Mi respiración se volvió corta y difícil. Sabía que él estaba allá afuera. Sabía que él seguía viviendo su vida como si nada. Sabía que él dormía en su cama grande, sobre sus sábanas de algodón fino, mientras yo tenía pesadillas cada noche. Y lo peor era que él conocía la cara de mi padre, conocía su taxi, sabía dónde vivíamos. No puedo denunciarlo, refugio, dijo mi padre con voz rota. No puedo, nos destruirá. Mi madre le tomó la mano. Ya lo sé, pero él no va a tocar a nuestra hija nunca más, y tampoco la va a encontrar sola otra vez. A partir de ese día, mi padre me acompañaba a todos lados, incluso cuando caminaba a la tienda de la esquina, incluso cuando iba a la iglesia, incluso cuando salía al patio. Él encendía su taxi y daba vueltas por la colonia para asegurarse de que ningún carro desconocido rondara por allí. El miedo gobernaba nuestra vida, pero el miedo no era lo único que estaba creciendo dentro de mí. Había algo más, algo que yo no sabía cómo definir. Vergüenza, sí, vergüenza, incluso sabiendo que no había sido mi culpa. Me sentía sucia, dañada, como si mi valor se hubiera perdido entre los escalones de aquella mansión, como si ya no fuera digna de caminar con la cabeza en alto. Cuando alguien me miraba demasiado tiempo, me entraba pánico. Si un hombre me hablaba, aunque fuera con respeto, yo me tensaba, retrocedía, buscaba una salida. Si un desconocido se acercaba demasiado en la calle, mi corazón corría más rápido que mis pies lastimados. La psicóloga que atendía en la parroquia habló conmigo una vez. No podía pagar consultas, pero ella me ofreció ayuda como voluntaria al escuchar mi historia. Miranda, me dijo suavemente, lo que viviste fue traumático. Tu mente está tratando de protegerte recordándote el peligro constantemente. No es debilidad, es supervivencia. Pero yo no podía creerlo. No en ese momento. Un día, al recibir mi salario atrasado que Matilde había dejado en mi nombre, mi madre me dijo, hija, puedes usar este dinero para lo que quieras. Úsalo para ti. Pero yo no sabía quién era yo en ese momento. Un sábado, mientras caminaba por el mercado acompañada de mi padre, vi un uniforme de empleada doméstica colgado en un puesto, azul, con detalles blancos, muy parecido al que había usado en la mansión. Sentí que me faltaba el aire. Mi pecho se apretó, mis manos temblaron, y de pronto, sin aviso, comencé a llorar como si me estuvieran arrancando algo por dentro. Mi padre me abrazó sin decir palabra, sostuvo mi espalda con firmeza y me dejó llorar. Yo escondí la cara en su camisa y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Hija, dijo él cuando el llanto se calmó, si no quieres volver a trabajar como empleada doméstica, no tienes que hacerlo. No tienes que volver a ningún lugar donde te sientas vulnerable. Vamos a buscar otra cosa. Papá, susurré. ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué soy buena? En sobrevivir, respondió, y su voz sonó como una promesa y como una tristeza al mismo tiempo. Y una muchacha que sobrevive a lo que tú sobreviviste, puede hacer lo que quiera. Sus palabras se quedaron en mi mente durante semanas. Fue Rosa quien me dio la idea sin darse cuenta. Una tarde, mientras yo trataba de barrer con torpeza, ella me dijo, eres buena enseñándome cosas. Me explicas todo tan claro que yo aprendo rápido. Y fue como si una pequeña luz se encendiera dentro de mí.
enseñar, ayudar, guiar a otros. Un mes después, mi padre habló con un amigo que necesitaba una muchacha que enseñara a leer a su hijo pequeño. Era un trabajo modesto, sencillo, 2 horas al día, pero seguro. Y lo acepté. El primer día que me senté frente al niño con un libro de sílabas, mis manos temblaban, mi voz temblaba, yo temblaba. Pero él me miró con esos ojitos llenos de curiosidad y confianza, y algo dentro de mí se acomodó. Por primera vez desde que escapé, sentí que respiraba sin dolor. Ese trabajo se convirtió en otro, y luego en otro, y otro. Ayudé a niños del barrio, ayudé a adolescentes a estudiar para la secundaria. Enseñé a leer a 2 vecinas mayores que nunca habían tenido oportunidad. Mi nombre comenzó a sonar entre las calles apretadas de la colonia Progreso. Busca a Miranda. Ella enseña bonito. Busca a Miranda. Ella tiene paciencia. Busca a Miranda. Ella entiende. Y así, poco a poco, me convertí en algo que nunca imaginé, la maestra improvisada del barrio. No ganaba mucho, pero ganaba lo suficiente para ayudar a mis padres sin ponerme en riesgo. No estaba sola en una mansión, sino acompañada por niños, madres, familias enteras. No tenía un patrón poderoso que se sintiera dueño de mi vida. Tenía una comunidad que me protegía sin pedir nada a cambio. Pero aunque avanzaba, aunque caminaba hacia algo nuevo, había noches en que despertaba empapada en sudor. Noches en que oía su voz en mi cabeza. Noches en que el ruido de una puerta cerrándose me regresaba a la escalera. Mis padres, sin embargo, se aferraban a mi recuperación como si fuera su propia vida. Mi padre dejó de trabajar de noche para estar más cerca. Mi madre dejó de aceptar ropa de casas extrañas. Todos vigilaban por mí, todos me cuidaban, pero el peligro no había terminado, porque un día, meses después de mi escape, alguien tocó la puerta de mi casa. 3 golpes suaves. 3 golpes que hicieron que mi corazón dejara de latir por un segundo. Cuando mi padre abrió, no era el licenciado, pero sí era alguien enviado por él, un hombre bien vestido, traje gris, corbata oscura, reloj caro. ¿La señorita Miranda Ramírez vive aquí?, preguntó con voz amable. Mi padre endureció la expresión. ¿Para qué la busca? El hombre sonrió. El licenciado Sandoval quiere hablar con ella. Solo unos minutos. Nada más. Mi sangre se volvió hielo. Mi padre dio un paso adelante, bloqueando completamente la puerta con su cuerpo. Mi hija no tiene nada que hablar con ese hombre, dijo, firme. El licenciado quiere aclarar un malentendido, insistió el hombre. Mi padre apretó los dientes. Dígale al licenciado que si vuelve a enviar a alguien a mi casa, no me voy a quedar con los brazos cruzados. El hombre perdió la sonrisa. Don Esteban, no querríamos conflictos. Pues entonces deja de buscarlos. Cerró la puerta de golpe. Yo me quedé paralizada. Sabía que aquello no sería el final. Ese hombre no aceptaba un no. Ese hombre no soportaba perder. Y ese día entendí que aunque yo había escapado físicamente, él todavía quería atraparme de otra manera. Y recuerda, suscríbete para no perder el final de esta historia. Cuando mi padre cerró la puerta en la cara de aquel emisario del licenciado Sandoval, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio, porque no era él. Terror, porque había enviado a alguien. Eso significaba que no me había olvidado, que todavía me tenía en la mente, que aún quería algo de mí. O tal vez quería asegurarse de que yo no dijera nada. Esa noche nadie en mi casa durmió. Mi padre se quedó sentado en la sala con un machete viejo que usaba para cortar ramas en el patio. No era un arma, pero era lo único que tenía. Mi madre preparó café y lo dejó sobre la mesa como si el olor pudiera espantar el miedo. Mis hermanos dormían juntos en el cuarto de ellos, pero cada cierto tiempo veía a Rosa asomarse y mirarme como si temiera que desapareciera de nuevo. Yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía la puerta del baño rompiéndose.
Cada vez que escuchaba un ruido en la calle, imaginaba el carro negro del licenciado estacionándose frente a la casa. Cada sombra en la pared me parecía su silueta. Al amanecer, mi padre salió sin decir a dónde iba. Regresó 2 horas después, sudado, respirando pesado. No habló hasta que mi madre le preguntó qué había hecho. Fui con el padre Eusebio, respondió con voz grave. Le conté, no todo, pero lo suficiente. Él sabe quién es ese hombre, sabe lo que es capaz de hacer. Me dijo que nos cuidará, que hablará con un abogado amigo suyo para que estemos preparados. Mi madre suspiró, pero su mirada seguía preocupada. ¿Y eso basta? No sé, respondió él, pero algo tengo que hacer, refugio. No puedo quedarme sentado esperando a que ese desgraciado vuelva. Pasaron los días, largos, tensos, silenciosos. Nadie volvió a tocar la puerta. Nadie preguntó por mí. Nadie rondó la casa, al menos no de forma visible. Yo continuaba enseñando a los niños del barrio, pero lo hacía siempre acompañada. Mi padre o mi hermano mayor me llevaban y me traían. A veces el alumno venía a mi casa. Nunca estaba sola, pero a pesar de las precauciones, mi mente seguía atrapada en la mansión, en el baño, en el salto, en el jardín. En el momento en que pensé que iba a morir, no podía hablar de eso sin sentir que me faltaba el aire. No podía ordenarlo en palabras. No podía decir, él me quiso destruir. Así que guardé silencio. Una tarde, casi 6 meses después de mi escape, estaba enseñándole a una niña de 9 años cuando escuché a mi padre gritar desde afuera, «Miranda, ven rápido». Mi corazón se detuvo. Sentí que mis piernas se volvían de piedra. La niña me miró con susto. Salí a la calle con el estómago revolviéndose. Mi padre estaba parado frente a un poste, con expresión dura. Sobre el poste había un papel blanco pegado con cinta transparente. Me acerqué. Cuando lo vi, mis manos empezaron a temblar. Era un volante de búsqueda. Con mi rostro, se busca a la señorita Miranda Ramírez, para aclarar un asunto legal pendiente, comunicarse con la oficina del LIC, Octavio Sandoval. Mi sangre se volvió hielo. No era un volante policial, no era una denuncia, era una trampa, algo diseñado para hacerme salir, para hacerme presentarme ante él por voluntad propia, para demostrar que él todavía podía controlar mi vida. Incluso desde lejos, mi padre arrancó el papel con furia. ¿Lo viste?, me preguntó. Asentí, sin poder hablar. Estaba pegado en otros postes también, añadió. Ese hombre quiere asustarte, quiere que vayas, o quiere que pienses que puedes tener problemas si no te presentas. Mi madre salió corriendo, prendiendo el rosario que llevaba en la mano. ¿Qué vamos a hacer?, dijo con voz quebrada. Mi padre respiró hondo. Nada, no vamos a hacer nada. Él solo quiere provocarnos. Quiere ver si salimos. Quiere ver si ella se asusta y va a buscarlo, pero no va a lograrlo. No mientras yo esté vivo. Yo seguía mirando el volante arrugado entre los dedos de mi padre. Ver mi rostro allí, como si fuera una fugitiva, me dolió más que cualquier golpe físico. Era como si él dijera, todavía tengo poder sobre ti. Mi padre quemó el volante esa misma tarde. No hablamos más del tema, pero esa noche volví a tener pesadillas. Pesadillas tan fuertes que desperté gritando. Mis hermanos se asustaron. Mi madre lloró conmigo. Mi padre me abrazó como no lo había hecho desde que era niña. A la mañana siguiente, mi madre tomó una decisión que lo cambió todo. Me sentó en la mesa, me tomó las manos y me dijo, hija, no quiero que te quedes atrapada en esta historia. No quiero que tu vida termine aquí, en nuestra colonia, escondida por culpa de ese hombre. Quiero que estudies. Quiero que seas alguien. Quiero que seas libre de verdad. La miré con incredulidad. ¿Estudiar? Mamá, yo no llegué ni a preparatoria. No puedo. Si puedes, dijo mi padre, entrando en la conversación. No hay edad para aprender. Yo te llevaré. Yo te cuidaré. Yo te protegeré. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos cambiar lo que viene.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no por tristeza, sino por algo que había olvidado que existía, esperanza. Y así lo hicimos. Durante 2 años, estudié en un programa para adultos. Aprendí matemáticas que creía que nunca entendería. Leí libros que me hicieron ver el mundo de otra manera. Me enamoré del aprendizaje. Me enamoré del conocimiento. Me enamoré de la idea de que la educación podía darme algo que nadie podía arrebatarme, libertad. Mientras estudiaba, seguí enseñando niños. Seguía siendo la maestra del barrio, pero ahora era una maestra que también aprendía. Una maestra con sueños nuevos. Y un día, con 20 años, tomé una decisión que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Presenté examen para estudiar pedagogía en la universidad pública. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Mis manos temblaban al llenar el formulario. Mi padre me acompañó en taxi y me dejó en la entrada. Antes de bajar, puso su mano en mi hombro. No importa lo que pase hoy, me dijo. Ya ganaste, porque te levantaste, porque sigues aquí. El examen fue difícil, muy difícil, pero no imposible. No para alguien que había aprendido a sobrevivir a cosas peores que números y letras. Un mes después, llegó la carta. Había sido aceptada. Mi familia gritó, lloró, me abrazó. Ese día sentí, por primera vez desde la mansión, que mi vida me pertenecía otra vez. Estudiar no borró mi trauma, pero me dio herramientas, me dio fuerza, me dio voz. Me convertí en maestra titulada a los 25 años. A los 28 abrí un pequeño centro comunitario para enseñar a niños de bajos recursos. A los 30 di clases en una primaria pública. Me casé a los 32 con un hombre bueno, tierno, que nunca me hizo sentir miedo. Tuve 2 hijos, vi luego nietos. A veces, en mis noches de insomnio, pensaba en él, en el licenciado, en su mirada, en su voz, en lo que me había hecho. Pero con el tiempo entendí una verdad profunda: él no ganó, no pudo destruirme, me hirió, sí, me traumó, sí, me robó un pedazo de juventud, sí, pero no robó mi futuro, no robó mi dignidad, no robó mi voz. Y ahora, más de 40 años después, estoy aquí sentada contándoles esta historia para que sepan que una mujer puede ser rota, pero también puede reconstruirse. Puede caer desde un segundo piso, pero también puede levantarse lo suficientemente fuerte para enseñar a otros a volar. Hoy, a mis 62 años, miro a la cámara y digo, mi nombre es Miranda Ramírez, soy sobreviviente, y mi voz ya no se puede callar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Hay muchas Mirandas allá afuera que necesitan saber que no están solas. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme sanar. Gracias por estar aquí.